Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, esperamos tus comentarios. Si entras, nunca saldrás. Las palabras, talladas en la madera envejecida de la puerta, brillaron con una intensidad antinatural cuando Félix Marín las leyó. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era una advertencia o una simple superstición? Nadie había pisado esa biblioteca en años, o al menos eso creía. A lo lejos, la ciudad dormía bajo un manto de niebla, y él, escritor desesperado por encontrar algo único, se acercó. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias susurradas entre las sombras de los cafés, en las esquinas de las librerías. Algunos decían que los libros dentro contenían secretos tan oscuros que nadie podía soportar su peso, pero Félix solo veía en ello una oportunidad de escribir su mejor novela, aquella que lo catapultaría al éxito. No había tiempo que perder. Con una mezcla de nervios y excitación, empujó la puerta. Esta se dio con un crujido profundo, como si la biblioteca hubiera estado esperando su llegada. Al entrar, la penumbra lo rodeó. El aire estaba pesado, impregnado de un olor rancio a humedad y papel viejo. Estanterías desordenadas se extendían en todas direcciones, algunas hasta el techo, otras caídas, como si la biblioteca hubiera sido olvidada por siglos. Y entonces, algo extraño sucedió. Las sombras de las estanterías parecían moverse, como si algo las estuviera vigilando, observando a cada paso que Félix daba. Pero él no se detuvo. Su mente estaba fija en el libro que había oído que se encontraba allí. El libro que contenía las respuestas que necesitaba. Tras unos minutos de caminar, encontró lo que buscaba, un pedestal en el centro de la biblioteca. Allí reposaba un único libro. No tenía título. No tenía autor. Solo estaba allí, esperando. Félix, con la respiración entrecortada, se acercó y lo tomó en sus manos. El libro, a pesar de su apariencia envejecida, no parecía pesado. No se sentía como un objeto inerte. Era, como si tuviera vida propia. Al abrirlo, una sensación extraña lo invadió. En la primera página, una palabra apareció, escrita con tinta negra. Félix Marín. Se congeló. ¿Cómo podía estar su nombre allí, en un libro tan antiguo? Nadie había puesto su nombre en él, salvo él mismo al abrirlo. Un sudor frío recorrió su frente. Pero antes de que pudiera apartar la vista de las palabras, un ruido lo distrajo. Un susurro, suave, casi imperceptible, surgió a su alrededor. Volteó, pero no vio a nadie. Las estanterías parecían moverse más rápido, desordenadas, como si estuvieran vivas. De repente, las puertas se cerraron con un golpe seco, y la biblioteca se sumió en un silencio absoluto. Félix dio un paso atrás, intentando encontrar una salida. Sus ojos recorrían frenéticamente el lugar, buscando alguna puerta, alguna ventana. Pero nada. Las estanterías se cerraban en torno a él, como un laberinto impenetrable. El susurro aumentaba, como si la propia biblioteca estuviera hablándole. Nunca saldrás. Félix se giró, la voz resonó en sus oídos. Era la misma que había escuchado antes. No era humana. Era algo más. Algo que estaba dentro de las paredes, dentro de los libros. Algo que lo había estado esperando. Las sombras tomaron forma, distorsionándose, creando figuras que se movían por los pasillos. Félix intentó correr, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el aire mismo lo estuviera sujetando. Los libros lo observaban, y, a medida que sus ojos pasaban de un título a otro, se dio cuenta de algo aún más aterrador: cada libro contenía un nombre. Y el suyo, claramente, estaba escrito en la tapa de un volumen que acababa de abrir. Un grito bajo, gutural, surgió detrás de él, seguido de una risa apagada. No pudo evitar girarse, pero solo encontró más libros, más estanterías. El libro que tenía en sus manos comenzó a vibrar suavemente. Abrió más páginas, pero en cada una el nombre Félix Marín se repetía una y otra vez, junto con fragmentos de su vida, recuerdos que él mismo había olvidado. No entendía lo que estaba pasando. Fue entonces cuando vio algo aún más inquietante: en el fondo de la biblioteca, una figura encorvada emergió de entre las sombras. Estaba escribiendo con furia, sin levantar la vista. Félix intentó gritar, pero la boca no le respondía.
La figura continuó escribiendo, su pluma moviéndose como si tuviera vida propia. «Te has unido a nosotros», dijo la figura, sin apartar la vista del cuaderno. «Este lugar, te lo has ganado». Félix intentó dar un paso atrás, pero la biblioteca lo rodeaba, las estanterías cerrando cualquier escape. El susurro se convirtió en un rugido. «Nunca saldrás». Las voces se mezclaban, repitiendo su nombre, rodeándolo, como si el lugar mismo lo estuviera devorando. Félix no sabía cuánto tiempo había pasado. Podía sentir el sudor frío en su frente, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese lugar. Las sombras no lo dejaban en paz, rodeándolo y susurrando sin cesar. Intentó correr, pero los pasillos se alargaban ante él, cambiando de forma como si la biblioteca estuviera viva, adaptándose a su desesperación. Cada intento de encontrar una salida lo sumía más en el caos. Había algo extraño en el ambiente. Los libros se movían solos, y las estanterías parecían reconfigurarse constantemente, borrando su rastro. No había señales de ventanas, puertas, ni salida alguna. Solo más libros y más pasillos interminables. Entonces, llegó a una habitación diferente, mucho más grande que las demás. En el centro, una mesa de madera gastada con velas encendidas lo esperaba. En ella, otro libro, pero esta vez con un título visible, La historia de Félix Marín. Con un nudo en el estómago, Félix abrió el libro. Las páginas estaban en blanco al principio, pero a medida que pasaba las hojas, palabras comenzaron a formarse solas. La historia de su vida comenzó a desplegarse ante sus ojos, pero con detalles que no reconocía, experiencias que nunca había vivido. No podía dejar de leer, y a medida que avanzaba, algo terrible ocurrió. Las palabras parecían escribirse solas, pero lo que relataban eran sus propios miedos, sus propias culpas, sus más profundos temores. El libro lo había atrapado. Como si cada página le arrancara una parte de su alma. Félix Marín no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la biblioteca lo absorbió. El reloj ya no parecía existir, el concepto de tiempo había desaparecido por completo. Estaba atrapado en un lugar sin fin, donde las sombras eran más densas que la oscuridad misma. No había un sol que marcara el paso del día, solo la eterna penumbra de los pasillos que se extendían en todas direcciones, retorciéndose y cambiando cada vez que los miraba. En su mente, un grito resonaba, uno que no salía de su boca, pero que estaba en sus pensamientos. «Nunca saldrás». Las palabras de la figura encorvada continuaban repitiéndose una y otra vez, acompañadas de las risas de aquellos que estaban atrapados en ese lugar desde hacía tanto tiempo. Las estanterías lo rodeaban ahora, como si se tratara de un laberinto que siempre había estado allí. El aire, pesado y húmedo, se mezclaba con el olor a libros antiguos, a polvo y a algo mucho más denso, algo oscuro. Félix intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo lo estuviera sujetando. A su alrededor, los murmullos de los libros se intensificaban. Las voces surgían de entre las páginas, llamándolo, tentándolo, hablando en susurros de historias que nunca debería haber escuchado. Abrió uno de los libros cercanos, por pura desesperación, y vio su nombre escrito allí, en letras rojas que parecían latir. Félix Marín. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. Las palabras en las páginas no solo narraban su vida, sino que hablaban de cada detalle de sus pensamientos, de sus deseos, de sus miedos más profundos. Como si algo dentro de esa biblioteca tuviera el control total de su existencia. Pasó la página, y los fragmentos de su vida comenzaron a volverse más oscuros, más distorsionados. La historia de Félix no era solo la suya, sino la de todos los que habían llegado antes que él. Nombres, vidas, deseos, cada uno condenado a quedar atrapado en las páginas de esos libros, sin poder salir, sin poder escapar. De repente, una risa grave y gutural retumbó en los pasillos, haciendo que los libros se cerraran violentamente a su alrededor. Félix levantó la vista, y ahí, en medio de la oscuridad, vio a la figura encorvada que lo había estado observando. Ahora, ya no estaba escribiendo, ya no estaba bajo el control de los libros. Estaba mirando a Félix, y sus ojos, profundamente oscuros, brillaban con una luz antinatural. ¿Te has dado cuenta de lo que eres ahora?, preguntó la figura, su voz resonando en todo el lugar. Eres parte de esta biblioteca, como todos los demás. Tu historia está escrita.
Y ahora, serás parte de la eternidad, atrapado entre estas páginas. Félix intentó hablar, pero su garganta se cerró. No podía emitir ni una palabra. Estaba completamente paralizado, atrapado dentro de la propia biblioteca que había buscado con ansias. Intentó mover los dedos, pero no podía. Los libros comenzaron a cerrarse alrededor de él, creando una barrera impenetrable, una pared de tinta que lo rodeaba, lo atrapaba. La figura se acercó lentamente, con una sonrisa sombría en el rostro. «No entiendes, ¿verdad?», dijo, su tono burlón. «Este lugar es más que una prisión física. Es una prisión para las almas, para los recuerdos. Y ahora eres uno de nosotros. Cada nombre que aparece en estos libros es una condena. Cada historia, una cadena que nos ata a este lugar. Y tú serás parte de ella para siempre». Félix luchaba contra la sensación de estar siendo absorbido por las paredes de la biblioteca. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte de su vida comenzaba a desvanecerse. Se sentía como si la biblioteca lo estuviera despojando de su humanidad, como si fuera solo una sombra de lo que había sido. «Nunca saldrás», susurró la figura, repitiendo las mismas palabras con las que había comenzado su tortura. «Porque ya no eres más que un eco. Un eco de todos los que han venido antes de ti». De repente, las estanterías a su alrededor comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas, cambiando, reorganizándose. Cada libro que tocaba parecía consumirlo, arrastrarlo más adentro de la biblioteca. Y lo peor de todo es que, a pesar de que Félix intentaba desesperadamente resistirse, las palabras en las páginas lo llamaban, como si lo estuvieran esperando. Los susurros crecían cada vez más fuertes. Ahora, Félix podía ver las sombras de otras figuras, otras personas atrapadas en las mismas condiciones, con los mismos ojos vacíos, los mismos cuerpos encorvados, igual que la figura que lo había recibido al principio. Los miraba, y sin decir una palabra, comprendió que todos ellos habían sido como él. Todos habían entrado buscando algo, tal vez conocimiento, tal vez fama, tal vez algo más. Pero lo único que encontraban al final era la condena eterna, atrapados en las páginas de libros que ya nadie leería. «Tu historia nunca se terminará», dijo la figura, con una sonrisa final. «Serás parte de la biblioteca. Para siempre». El aire se volvió denso, casi insoportable. Félix sintió como si su cuerpo comenzara a desvanecerse, como si su propia esencia estuviera siendo absorbida por la biblioteca. Ya no sentía sus manos ni sus pies, solo el peso de la condena sobre él, el peso de todas las historias, todas las almas atrapadas en esos libros. Las voces lo rodeaban, llamándolo, y no pudo evitar ceder. Sus recuerdos, sus pensamientos, sus miedos, todo se desvaneció en una marea de tinta negra. «Nunca saldrás». La última frase retumbó en su mente mientras se desvanecía completamente, absorbido por la oscuridad. Y entonces, la biblioteca volvió a quedar en silencio.